¿Qué tal? ¿Cómo están? Les envío muchos saludos a la comunidad universitaria de estudios avanzados de Tijuana, la UNEA. Muchas gracias primero por la invitación. Como ya he tenido oportunidad de explicar, todo estaba programado para acompañarles. Con mucho gusto aceptamos esta invitación, pero bueno, saben que estamos sesionando en este momento justo en el Senado una serie de modificaciones, reformas que es importante atender. Quiero agradecer esta oportunidad y referirme particularmente al tema de telecomunicaciones, que es al que fui convocada para comentar con ustedes. Primero, el compartirles que efectivamente la reforma en materia de telecomunicaciones no solamente era un tema importante, no solamente era un tema necesario, era un tema urgente para atender o por atender en nuestro país. 20 años pasaron, 20 años de avance en tecnología, 20 años en medios de comunicación, en donde la información, la tecnología han ido avanzando, y en este país no habíamos sido capaces de entrar a este tema de las reformas. Por eso la izquierda, por eso el PRD en particular, fue uno de los promotores precisamente de que pudiéramos lograr esta reforma en materia de telecomunicaciones. Logramos coincidir no solamente los partidos de izquierda, sino fue un consenso, fue prácticamente unánime. El año pasado logramos esta reforma, ponernos de acuerdo todos los partidos, coincidimos en que era importante modernizarnos en materia de telecomunicaciones, era importante democratizar a los medios y bueno, logramos esta reforma constitucional. Casi un año después, logramos avanzar, entrar en la modificación a 16 leyes, 16 ordenamientos legales, es decir, las reformas a leyes secundarias para poder poner acorde lo que era esa reforma constitucional. La reforma constitucional establece el qué, las reformas a leyes secundarias nos dan con claridad los cómo, y es ahí donde vinieron una serie de desacuerdos, es ahí donde hay que decirlo abiertamente. Votamos en nuestra fracción, en nuestro partido, yo como presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, votamos en contra de estas reformas a leyes secundarias. Y la razón por la que votamos en contra, no obstante a que promovimos de manera además participativa, muy animados esta primera parte, la reforma constitucional, bueno, pues en esta segunda etapa vino la iniciativa del Ejecutivo Federal, vinieron una serie de modificaciones que le quitaron la razón de ser a esa reforma constitucional, modificaron de fondo cosas que habían sido logros, que habíamos presumido incluso a nivel internacional, como las que tienen que ver con darle vida por primera vez a un órgano regulador. Por primera vez en la historia de nuestro país y de muchos otros países del mundo, logramos crear un órgano regulador, el IFETEL, que ponía en orden, ponía claridad las reglas del mercado, ponía claridad en el tamaño de las empresas. Todo el mundo hemos escuchado hablar de los grandes monopolios en televisión, los grandes monopolios o el gran monopolio en telefonía, y bueno, pues este órgano regulador le dimos facultades para que pudiera tomar una serie de determinaciones que ya se conocen, que ya trajeron consecuencias, incluso que varias de las empresas monopólicas se ampararan. Pero bueno, finalmente en estas reformas secundarias se deja sin efecto muchas de esas facultades, se da un retroceso importante en los temas de democratización, lo que tiene que ver con contenidos, se le regresaron facultades a la Secretaría de Gobernación, facultades que habíamos eliminado para democratizar y dar autonomía a los contenidos en medios de comunicación, y una serie de temas por los que nosotros insistimos en que esta no era la reforma que sería acorde o que sería congruente con la pasada reforma constitucional. Nos han preguntado también qué sucede con el tema de estas licitaciones, la posibilidad de que haya dos nuevas cadenas de televisión en nuestro país. Evidentemente esto es positivo, evidentemente estamos de acuerdo con que surjan estas alternativas porque le dan pluralidad, le dan alternativas a los usuarios, existe la posibilidad de ver tener diferentes opiniones, pero también podemos abrir el espacio, el mercado para que haya más empresas en televisión participando y bueno, que no se monopolice, pues no se concentre lo que es contenidos y lo que significa pues la presencia de estas empresas en el mercado. Entonces, en todos sentidos esto es positivo y además también hay que decirlo, queda en manos del órgano regulador, del IFETEL, todo este proceso desde las concesiones hasta lo que es ya la dinámica de la existencia de estas nuevas cadenas televisivas.
Nos han comentado también el interés de conocer qué es lo que sucede con el tema de darle acceso, darle garantía a la gente con discapacidad en estos temas de telecomunicaciones. Me parece que también hay que llamar a las cosas por su nombre. Si bien es cierto, votamos en contra de esta pasada reforma a leyes secundarias, también hay que reconocer que si hubo un avance real, si hubo un avance verdadero en materia de telecomunicaciones en esta reforma, sin duda tuvo que ver con los temas de accesibilidad, de darle garantías a la gente que tiene alguna discapacidad. Logramos tomar determinaciones que obligan, por ejemplo, a las empresas, a los concesionarios, a la subtitulación en diferentes programas, a buscar todas estas alternativas en la tecnología para poder estar garantizando que la gente que tiene alguna discapacidad de manera permanente pueda contar con este acceso, pero como un derecho y no como una concesión. Me parece que ese es un logro importante y estaremos próximamente pues ya viendo esos avances también aquí en los diferentes medios de comunicación en nuestro país. Hay que hablar también de un tema que hoy es obligado, que no existía hace algunos años en nuestro país, en el mundo, y que tiene que ver precisamente con Internet, tiene que ver con esta lucha que dimos por garantizar la neutralidad de la red, es decir, que hay esa libertad para que los usuarios, los cibernautas, pues, podamos andar en la red, podamos tener libertad de expresión, podamos bajar información, tener acceso a toda esa información. Y bueno, nosotros insisto, estuvimos en contra en esta pasada reforma, fue polémico, fue incluso un tema que generó muchas movilizaciones, el conocer una intención abierta por coartar esta libertad de expresión al amparo de la inseguridad o de buscar poner orden en estos temas. Se planteó la regulación de las redes, se planteó la posibilidad de que si existe alguna denuncia, si existe alguna movilización al amparo de la seguridad, que esto pudiera cambiarse. Entonces, nos parece muy importante que este tema quede garantizado, pues, que no habrá quien se le persiga por externar sus ideas, sus visiones, sus temas en la red. Hubo un avance importante, se retiraron una serie de planteamientos que estaban, pero hoy por hoy no podemos dar esta garantía de que los usuarios, como quedó la reforma, no necesariamente se les está garantizando que van a poder hacer uso de toda la información que esté hoy día en la red. Es un tema que sin duda obliga a los diferentes congresos locales, pero sobre todo en el ámbito federal, a abordar hoy por hoy un tema que es obligado, que es el tema digital, el tema de la tecnología de la información, que hay que reconocer que los diferentes congresos pues no estamos abordando este tema, esta materia como debiera de ser y como las circunstancias actualmente lo están obligando. Un tema que también generó mucha polémica en este asunto de reformas a leyes secundarias en materia de telecomunicaciones fue también el polémico asunto de la geolocalización. Nosotros, insisto, dijimos y denunciamos en su momento, por ello votamos en contra, que era muy delicado y que nos oponíamos a que al amparo de una reforma en materia de telecomunicaciones se pretendiera hacer toda una reforma penal. Una parte que llamó la atención, por supuesto, y que quedó, por desgracia, plasmado en la ley en esta reforma, es que a simple solicitud de una autoridad competente, pongo entrecomillado competente porque no se aclara en qué competencia, en qué casos y de qué autoridades estamos hablando, bueno, con la solicitud de la autoridad competente a los empresarios en telefonía sobre todo, se les obliga a dar esta información, una información que están obligados a guardar, a custodiar de por lo menos 24 meses de cada uno de los usuarios, 24 meses de todos sus movimientos, de toda la localización, de todo lo que, las operaciones que estén realizando, las actividades que estén realizando en su telefonía celular, por ejemplo,
y bueno, nos parece muy delicado. Esto contraviene los tratados internacionales incluso, donde se manejan con diferentes disposiciones todo lo que tiene que ver con el derecho a la privacidad. Nos parece que nadie estamos en desacuerdo con que se combata la inseguridad, pero también es importante que esto no trastoque el derecho que tenemos los ciudadanos a la privacidad. Entonces, bueno, actualmente eso está estipulado, eso ya quedó en la ley. Nos preocupa porque sin que esté mediando una orden de un juez, sin que esté mediando una orden de investigación, sin que haya todos estos procesos agotados, una autoridad cualquiera competente puede solicitar el consecutivo de movimientos de 24 meses a la fecha de cualquier ciudadano sin tener la obligación de notificar a quién está investigando, por qué lo está investigando, para qué utiliza la información, ni mucho menos. Es un tema que nos preocupa y ojalá que podamos darle marcha atrás a la brevedad. El otro asunto que también nos parece muy importante es el que tiene que ver con los medios públicos. Un avance importante de la pasada reforma constitucional tuvo que ver precisamente con este asunto de los medios públicos. Vimos en esto la enorme oportunidad de fortalecer a los medios públicos. La televisión pública juega un papel fundamental en la educación, en el reforzamiento de valores de la sociedad mexicana, y lamentablemente esta oportunidad se nos fue de las manos. Están considerados los medios públicos en esta pasada reforma, existe pues ya la creación, un avance importante, por ejemplo, hablando por primera vez de un canal nacional en nuestro país, pero no podemos garantizar que se les dio esta autonomía, que se les dieron estas condiciones para que haya independencia, para que haya libertad de contenidos, y lamentablemente pensamos, ojalá que nos equivoquemos, pero pensamos que como quedó la legislación en este momento, están dadas las condiciones para tener una televisión oficial, una televisión que se convierta en vocero del gobierno en turno. Eso no es lo que buscamos en medios públicos y por ello, insisto, por ello nos pronunciamos en contra de esta reforma. Sin embargo, bueno, pues hay que reconocerlo, es un avance importante, no es lo que hubiéramos querido para garantizar pues que nuestro país incursione en primer nivel en esta materia. Creemos que la participación y la presencia de los mexicanos en estos temas de información, de telecomunicaciones, nos obliga pues a buscar las mejores condiciones. Sin embargo, bueno, vamos a seguir trabajando desde el Senado de la República para seguir impulsando todos estos temas que nos garanticen calidad en contenidos, que nos garanticen sobre todo la libertad de expresión y que nos garanticen, como aspiramos todos, pues a una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Les envío un fuerte saludo, de nueva cuenta una disculpa por no haber podido estar presente, pero ojalá que haya oportunidad próximamente de reunirnos. Muchas gracias y saludos a la comunidad universitaria. Gracias.